Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y ahora de viva voz el maestro Ernesto López Portillo, coordinador del Departamento de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Muy buenos días, mi querido Ernesto, con mi aprecio y agradecimiento de siempre por tu presencia con nosotros. Al contrario, Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué preguntas te planteas tú, maestro? ¿Quién vigila a la policía? Estábamos viendo ayer en las redes versiones diversas, por poner un solo ejemplo, de gente vestidos de civil, hombres empujando a las policías, diciéndoles que no se echaran para atrás, insultando a las manifestantes, etcétera. Y bueno, yo desde ayer me preguntaba, sabiendo de tu inquietud, ¿quién vigila a las policías o quién vigila a la policía en términos generales? ¿Cómo te planteaste esta pregunta fundamental? Gracias, Ricardo. Mira, por muchos años hemos trabajado en esta pregunta tratando de buscar soluciones, salidas, respuestas. La gran paradoja es que la policía se esconde para hacer cosas. La policía, aunque la tengamos enfrente, no sabemos qué pasa con ella muchas veces. Y una de las cosas que menos sabemos es quién la vigila, quién investiga y cómo a la policía. El modelo generalizado en el mundo empieza por la autoinvestigación, es decir, las áreas internas de la policía son las primeras que normalmente la investigan, y ese es un modelo que ha fallado en el mundo. Lo que se sabe en México, que es muy poco, sobre las unidades de asuntos internos, es que tienen una débil infraestructura, débiles recursos, y que en general se mantienen muy por detrás de las necesidades del mandato que imponen las leyes. ¿Qué imponen las leyes? Bueno, que las investigaciones para vigilar a la policía deberían ser independientes, imparciales, exhaustivas, oportunas y eficaces. Esto, cuando menos, lo establece el derecho internacional de los derechos humanos, por ejemplo, para investigar cualquier tipo de uso excesivo de la fuerza, particularmente denuncias de tortura o denuncias de muertes bajo custodia por parte de la policía. Numerosos tratados, pactos, estatutos, normas de diverso tipo obligan a los estados, Ricardo, a hacer investigaciones con esas características. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para tener investigaciones independientes, imparciales, exhaustivas, oportunas y eficaces? Bueno, en este contexto del 8 de marzo estamos dando a conocer un documento que no es nuestro, pero lo estamos promoviendo, que se llama así: ¿Quién vigila a la policía? El papel de los organismos independientes en la investigación penal contra agentes del Estado. Bueno, ¿qué nos dice este documento? Pues nos dice que están creciendo las entidades en el mundo que hacen investigaciones contra la policía, que empiezan a cumplir esos requisitos. Esto prácticamente no está sucediendo todavía en América Latina, aunque tenemos un caso que ahora mencionaré, que es el caso de Jamaica, en donde hay una comisión independiente de investigación que ha tenido resultados. También tenemos otros casos que este documento estudia: la Unidad de Investigaciones Especiales de Ontario, Canadá, INDECOM de Jamaica, la Oficina del Inspector del Estado de la República de Georgia, la Dirección de Investigaciones de Policía Independiente de Sudáfrica. Pero también en otros lugares, Ricardo, han crecido y se han fortalecido departamentos especializados de las fiscalías que intentan cumplir con estos principios de investigación oportuna y eficaz. Está pasando en Argentina, en Brasil, en Ucrania y en Estados Unidos. Es una lucha, Ricardo, no es que ninguna de estas entidades pueda darnos un ejemplo exitoso, consolidado, porque en todo el mundo la policía resiste tenazmente las investigaciones externas y busca refugiarse en su propia información, autoinvestigándose. Este documento lo que nos dice es que hay salida,
hay ejemplos y hay principios que estas entidades de investigación independiente deberían cumplir. Y uno de ellos, Ricardo, que me parece importantísimo destacar ahora, es que cuando tenemos indicios, cuando podemos mirar en videos que la policía está haciendo determinadas actividades que implican incidentes de muerte, lesiones graves, acusaciones de agresión sexual y tortura cometida por agentes estatales, pero fíjate, Ricardo, también incluso cuando hay desapariciones y la persona fue vista por última vez bajo custodia de la policía, esto debe ser competencia exclusiva de investigación por parte de estas entidades independientes. La buena noticia es que hay más ejemplos en el mundo. La mala noticia es que México no se ha incorporado todavía a esta tendencia. Seguimos promoviendo estos materiales, seguimos promoviendo actividades para crear estas figuras, porque no estamos logrando construir una versión convincente, Ricardo, convincente para la gente, para los periodistas, para el público en general, de qué pasa con la policía cuando ejerce sus poderes. Lo que termina sucediendo es que la propia policía y los gobiernos de los que éstas dependen nos dan su versión. Nos dicen, pues sí hicimos bien o hicimos mal, pero solamente estas tres personas hicieron mal. Sí. Nos tratan casi siempre, Ricardo, de dar de vender la idea del caso aislado, cuando en la historia lo que sucede es que se repiten y se repiten y se repiten los abusos. Así que invitamos a mirar este documento que se puede localizar inmediatamente en Internet. ¿Quién vigila a la policía? Yo lo he estado promoviendo en mi cuenta de Twitter, @ErnestoLPB. Es un documento publicado por la Open Society Justice Initiative. Lo pueden mirar rápidamente. Es un documento de 7 cuartillas, pero lo que nos falta realmente es la voluntad, Ricardo, la voluntad política para abrirnos a esta nueva tendencia del mundo y colocar en México experimentos como los está habiendo en otros países, para que la policía deje de autoinvestigarse, particularmente cuando los señalamientos o los indicios disponibles son de conductas graves, Ricardo, por parte de la policía. Para empezar, Ernesto, nos quedan 3 minutos, pero para empezar, en México tenemos perfectamente definidas las funciones y quiénes, para empezar, son los policías o la policía, porque de pronto vemos al ejército en labores que corresponderían a la policía civil o la aparición de como estos sujetos que veíamos que no traen ni siquiera uniforme y están ahí empujando a las mujeres policías en lo de la marcha, en fin. ¿Tenemos una clarificación de nuestros cuerpos policíacos o no? La clarificación está en la ley, Ricardo. ¿Quién hace funciones de policía? La calificación temporal de funciones militares en estas tareas está en la Constitución, pero no hay los instrumentos de vigilancia para asegurarnos que eso suceda. Ojo, qué bueno que mencionaste a las Fuerzas Armadas, porque este documento dice que este tipo de autoridades independientes de investigación deben investigar al personal militar si desempeña funciones policiales o si usa la fuerza contra civiles, que es lo que está haciendo el ejército ya de manera regular por decisiones del presidente López Obrador. Entonces, las Fuerzas Armadas deberían convertirse en sujetos de investigación de estas entidades independientes especializadas que deberían cumplir varios principios que están en este documento y que, repito, Ricardo, están creciendo en el mundo, aunque aún no logramos la voluntad política en México para dejar que la policía, para terminar con la autoinvestigación policial y dejar que la policía sea sujeta de investigaciones independientes como lo ordena el derecho internacional de los derechos humanos, Ricardo. Como siempre, gracias Ernesto. Al contrario, muchas gracias y muy buenos días. Muy buenos días. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.